Buenas tardes, Padre Inocencio. Muchas gracias por su sí como cada sábado, ¿eh? Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a todos nuestros amigos que se conectan. Ok, sí, buenas tardes a todos, a los que nos ven en directo y los que nos verán más adelante. Y estamos aquí como cada sábado haciendo este ciclo de conferencias con el Padre Inocencio. Y si bien hoy había un tema ya preestablecido, que era hablar un poco sobre Medjugorje y demás, pues bueno, el Padre Inocencio ha tenido la llamada de cambiar el tema y será una conferencia súper interesante, súper actual, que se titula Temas de actualidad, homosexualidad y Halloween. Temas que nos interesan a todos, temas que están pues muy candentes, sobre todo por la cercanía de Halloween en la semana que viene y por las palabras del Papa Francisco sobre la homosexualidad y las familias, digamos, homosexuales, no digamos matrimonios nunca. Y bueno, cuando quiera, Padre Inocencio, y gracias de nuevo en nombre de Amor de Déu y de Virgen de Medjugorje, y cuando quiera, pues podemos empezar, si acaso con una pequeña oración, si le parece bien, y claro, así es. Ya empezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que eres el Espíritu del Padre y del Hijo, su amor y su poder infinito, dígnate venir en este momento en el nombre de Jesús, sobre este programa, sobre quien va a predicar y sobre todos los oyentes. Quita de nuestras mentes todo aquello que es oscuridad, todo aquello que no nos permite conocer la verdad. Danos tu protección y danos entendimiento. Y a mí dame también palabras de sabiduría para poder anunciar la buena nueva del Evangelio. Y tú, Virgen María, Reina de la Paz, intercede, tú que eres la omnipotencia suplicante, por todos los que vamos a ver este programa también en diferido y también en directo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pedimos disculpas que se metió, yo tenía mis ojos cerrados al orar y se metió otra llamada y de momento quedamos como a oscuras. Bien. Voy a comenzar, hermanos, con una frase que compartí ayer con una hermana del Paraguay, que es muy... ¿Comenzamos otra vez? Bien. Espíritu Santo, dígnate iluminarnos, guiarnos con tu luz, darnos entendimiento y sabiduría, y quita de nuestra mente lo que es un obstáculo para que comprendamos la verdad. Y tú, Virgen Santa, intercede por nosotros, tú que eres la omnipotencia suplicante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, buenas tardes a todos y quizá buenas noches a los que van a ver en diferido el programa o quizá en alguna otra parte buenos días, no importa. Como siempre, un saludo fraternal, sacerdotal, cariñoso, alegre, lleno de esperanza en los corazones de Jesús y de María. Comienzo con una frase que comentaba ayer con una hermana paraguaya que dice así, es de Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que decir que nuestro pueblo, que es bueno, que es sencillo, sin embargo, muchas veces en cuestiones de fe, cuestiones de religión, carece realmente de conocimiento. Y al no tener el conocimiento, el pueblo puede perecer, se equivoca uno. Hoy vamos a tomar dos temas, simplemente porque creo haber tenido la inspiración de hablar de estos dos temas porque están sobre el tapete.
Uno es sobre la homosexualidad. Me sirvo de lo que ha acontecido con unas declaraciones del Papa Francisco al respecto para un programa de un corto del cine, digamos, ¿verdad? Una entrevista que le hicieron al Papa, que tiene el nombre de Francesco, pero hay algunas otras expresiones que el Papa ha tenido en algún otro momento y vamos a hablar sobre eso porque hay mucha confusión entre el pueblo. Aunque hay ya ahora, gloria a Dios, varios sacerdotes, obispos que están clarificando y también el Vaticano, dado que me debo a ustedes que me siguen todos los sábados, pues quisiera facilitar también la comprensión y que se disipe toda duda al respecto de lo que es la doctrina de la Sagrada Escritura y también de la Iglesia e incluso del Papa Francisco sobre esto. Vamos a comenzar exactamente por ahí. ¿Qué no dijo el Papa Francisco? Empecemos por ahí. El Papa Francisco no dijo que la homosexualidad, el lesbianismo, sea un matrimonio. Eso no lo dijo. El Papa Francisco no equiparó en ningún momento las uniones del mismo sexo con matrimonio, ni civil ni eclesiástico. Así que es mentira lo que algunos han dicho de que el Papa había aprobado uniones sexuales, homosexuales, o de lesbianas, y mucho más que había aprobado como si fuera un matrimonio. Eso es totalmente falso. Tengo que decir que aquí han metido las manos también personas sacando de contexto frases que dijo el Papa Francisco. E incluso hubo algunos grupos que trataron de unir, quitar, cortar, como para que apareciera lo que les dije que el Papa no había dicho. Esto es sumamente importante. Yo voy a usar, entre comillas, las frases que dijo el Papa Francisco sobre esto. O sea, son sus palabras exactas. La primera frase que dijo, abro comillas, las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie sin hacerle la vida imposible por eso. Esa es la primera frase a la cual queremos hacer referencia. Los que sacaron de contexto nos querían dar a entender que el Papa estaba diciendo que los homosexuales tienen derecho a formar una familia. No, no es eso lo que dijo el Papa. El Papa lo que dijo que la familia, así como está constituida como matrimonio y familia, no debe expulsar de su seno a cualquier miembro que se declare homosexual o que se declare lesbiana. Entonces, las personas que se declaran de esta orientación homosexual o lesbianismo no deben ser expulsadas de la casa. Deben ser queridas, deben ser amadas, deben ser respetadas. Tienen derecho a seguir viviendo una vida de familia. Después diré un punto, porque estoy ahora citando las palabras del Papa al respecto por una duda que puede surgir, si se debe permitir que traigan la pareja a la propia casa o no. Lo dejo para el final y si alguien hace la pregunta bien, si no, yo mismo me la haría y respondería. Entonces, esta frase hay que entenderla. El Papa dijo que la familia donde vive un homosexual lo debe respetar, lo debe querer y no lo debe expulsar de su familia. Muy bien. Segunda frase que dijo el Papa Francisco. Las personas homosexuales que viven juntas tienen derecho a una cobertura legal. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Y el Papa luego añadió, y he defendido eso. Porque eso lo defendió él también cuando era arzobispo en Buenos Aires. Aquí el Papa no dice que las personas homosexuales tienen derecho a vivir como si fuera un matrimonio, o sea que es un matrimonio. Ni está alentando esto, sino que como surgen problemas de convivencias que ya son reales, aunque no sean matrimonios, de seres del mismo sexo, de esa condición,
Entonces dice, a veces surgen problemas. Ahora es mi comentario, claro. Por ejemplo, cómo comparten ellos sus bienes materiales, su sueldo, su trabajo, si hay una herencia, cómo se les defiende legalmente a estas personas, si hay una cuestión de enfermedad, de salud, qué derecho tienen. A eso se refería el Papa, a esas situaciones, y dice que lo ideal sería no dejar a estas personas sin esa cobertura legal. ¿Y qué hay que ver aquí? Aquí hay que ver, hermanos, que el Papa, conociendo al Papa Francisco, es un hombre de una altura moral impresionante. Creo que ningún líder, ojalá me equivoque, bueno, ojalá no me equivoque, pero creo que ningún líder en el mundo tiene la calidad, la excelencia moral de ayudar al pobre, ayudar al que sufre, ayudar al necesitado, al que está privado de libertad, a la persona que la sociedad la discrimina. Y el Papa se ha dado cuenta que estas personas también muchas veces son discriminadas, insultadas, ofendidas, desechadas. Y por eso el Papa sale también al encuentro, por ser seres humanos. Porque el Papa siempre, también desde que era ya arzobispo en Buenos Aires, ha tenido esa caridad cristiana y ese amor cristiano. Algunos lo malinterpretan, pero eso habla realmente de una actitud maravillosa del sucesor de Pedro, que es el Papa Francisco. Esto es sumamente importante. Ahora voy a añadir otras cosas que dijo el Papa, pero que no se citan en el contexto, ni siquiera en el texto de lo que ha comentado en estos días la prensa. El Papa escribió una encíclica muy importante que se llama Amoris Laetitia, ¿verdad? Es la alegría del amor. Y él, es el mismo Papa, abro comillas, dice, no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Aquí vemos claramente cómo el Papa, cuando habló antes del apoyo legal en algunas circunstancias, por ejemplo la herencia, no sé si la cité o no, creo que sí, aquí nos está diciendo que de ninguna manera hay que equiparar esas uniones que algunas personas deciden hacer, aunque uno no esté de acuerdo, con el matrimonio, ni remotamente. No tiene nada que ver una cosa de otra, mientras que el matrimonio es un designio de Dios y la familia es un designio de Dios. Bien, son palabras del Papa Francisco. También el Papa Francisco cita en esa encíclica Amoris Laetitia, en un documento, en el número 251 de Amoris Laetitia, cita un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del tiempo de San Juan Pablo II. Y por cierto, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe era el cardenal Ratzinger, que llegó a ser luego Benedicto XVI. Abro comillas. La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento sexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Entonces, fíjese lo que dice aquí este documento, que lo cita, repito, el Papa Francisco en esa misma encíclica. Voy a hacer algún comentario. Hay que entender esto. Dice, no se puede de modo alguno llevar a la aprobación el comportamiento homosexual. O sea, el Papa no aprueba el comportamiento sexual, ni a la legalización de uniones homosexuales. El Papa no aprueba la unión, ¿verdad?, homosexual, incluso como una unión, digamos, estable.
ni a la legalización de esas uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes sí reconozcan y protejan, ¿verdad?, la unión matrimonial como base de la familia en la sociedad, pero no la unión de gente del mismo sexo. Esto es sumamente importante. Y hago un comentario que continúa diciendo ese documento. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y de toda la humanidad. Entonces, mis hermanos, el Papa está hablando de las situaciones reales de convivencia y no de leyes que equiparen con el matrimonio o promuevan sin más esas uniones. Yo creo que queda bastante claro. Pero el Papa está diciendo, estas son personas humanas, tienen la misma dignidad que cualquier persona humana, hay que tratarlos con respeto, hay que tratarlos con amor. Y luego el Papa, no tengo la frase exacta que digo ahora, porque estas son las dos frases que realmente son las que han levantado toda esta polvareda y este escándalo. El Papa dijo, hay que tratar a un homosexual como Jesús lo trataría si estuviera presente, visible, ¿verdad? ¿Cómo trató Jesús, por ejemplo, a la mujer adúltera que la querían apedrear? Este ya es un comentario mío. Dice, con amor, y hasta la perdonó. Si también le dijo, no vuelvas a pecar más. Eso hizo con aquella prostituta que le lavó los pies estando en una cena. Eso lo hizo con Pedro, que lo negó 3 veces, porque el Señor viene a buscar a los pecadores, a los débiles, y Él no discrimina. Por eso el Papa tomó ahora una frase que había dicho hace 2 años, creo que fue, 1 año y pico, en un avión, cuando le preguntaron sobre también la conducta de un homosexual. Y el Papa dijo, ¿quién soy yo para juzgar o condenar a un homosexual? Ya en aquella ocasión también dijeron, el Papa está aprobando la homosexualidad. El Papa está aprobando, qué sé yo, el lesbianismo. No, el Papa dice que nosotros no somos quienes para juzgar y mucho menos para condenar. Bueno, esa es la enseñanza de Jesucristo. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Es sumamente importante esto. A veces hay madres que dicen, ¿cómo hago? ¿Cómo me comporto con mi hijo, con mi hija, que se han declarado ahora de esta condición? Respételos, ore por ellos, ámelos. Eso es lo que el Papa nos está invitando a la humanidad. Y bueno, para protegerlos en esos momentos de conflicto, de cómo manejar los bienes, el sueldo de uno, el sueldo del otro, que sea una herencia, pues que haya unas leyes que también puedan darle como un soporte ante la sociedad para resolver ese tipo de problemas que pueden surgir a lo largo del camino. Fíjense, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de ese punto, nos habla desde el número 2357 hasta el 2359. Dice así en el 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Ahora, voy a decir algunos pensamientos de mi propia cosecha, pero citando también algunos textos bíblicos, etc. La Iglesia, mis hermanos, no se guía por capricho. No es que la Iglesia puede colocar y quitar. Miren,
La iglesia puede colocar y quitar lo que ella como madre y maestra está autorizada. Por ejemplo, un sacramental de la iglesia lo puede regir la iglesia. Pero lo que Cristo instituyó, la iglesia no lo puede cambiar. Cristo instituyó, por ejemplo, los 7 sacramentos. La iglesia no puede cambiar ninguno de los 7 sacramentos. ¿Por qué los instituyó Jesucristo? La palabra de Dios habla muy claramente sobre todo el mundo de la impureza y también habla sobre la homosexualidad. Con respecto a esto hay 2 cosas que quiero subrayar. Primero, una cosa es tener tendencia homosexual o hacia el lesbianismo y otra cosa es practicar la homosexualidad y el lesbianismo íntimamente, más claro, sexualmente. En primer lugar, el que empieza a ser homosexual o lesbiana normalmente no tiene culpa ninguna. Pudiera ser, Dios quiera que no, que en nuestras familias pueda haber un miembro que sea homosexual o lesbiana. Y aquí hay toda una discusión. Sé que al decir lo que voy a decir ahora, voy a crear en ustedes una discusión y un pensamiento distinto. Entonces, hasta el día de hoy no se ha demostrado científicamente que esto se herede. Aquí algunos estarán en desacuerdo. La mayoría de las personas quienes habla cree eso surge por alguna razón, puede ser hasta desde el vientre materno si quieren, pero no es por genética. De hecho, si se toma una célula de cualquier parte del cuerpo de un homosexual, hasta un cabello, aparece que es un ser humano hombre, varón. Y si tomamos una célula de cualquier parte del cuerpo de una lesbiana, aparece una mujer, una hembra, perdone la expresión, usando un término del libro del Génesis. Entonces, no es cuestión genética, es algo adquirido. Y esa adquisición se discute mucho, incluso la ciencia tampoco ha llegado a dónde. Por ejemplo, vemos muchachos que han sido abusados, ¿verdad? Que han sido violados, después tienen una tendencia hacia la homosexualidad. No tienen culpa. O a veces ha tenido alguien, un hombre, un padre, que ha sido violento, borracho, que ha maltratado a la esposa, y el niño, ante la figura del padre, rechaza la figura del hombre y entonces empieza a tener una tendencia hacia la homosexualidad. O qué sé yo, la educación que le dio la mamá a la tía, que esperaban de pronto una niña y vino un varón, hasta lo vestían como si fuera una niña, le compraban muñecas. Y entonces, ¿qué resultó también? Una tendencia hacia la homosexualidad. Esos solo son algunos ejemplos. Pero bien, vuelvo al tema. Una cosa es tener una tendencia, por eso no podemos juzgar ni condenar. Y otra cosa es practicar la homosexualidad. Mis hermanos, la Biblia, o sea, la palabra de Dios y la naturaleza nos hablan. ¿Qué dice la naturaleza? Que el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer se complementan. Es una complementariedad. El cuerpo del hombre está formado para unirse al cuerpo de la mujer y el cuerpo de la mujer está preparado para unirse al cuerpo del hombre. Eso es claro, evidente. Ahí sí que no hay pataleo. Y la ciencia dice eso también. Y la naturaleza humana nos habla. Pero Dios, y tengo que decir esto con mucho respeto, y realmente no quisiera que realmente alguna persona se sienta herida por esto, pero me perdonan, hermanos, yo como sacerdote tengo que predicar la palabra de Dios, no mi palabra, no mi opinión. Dios dice que la homosexualidad practicada, o sea, la unión sexual de hombre con hombre o mujer con mujer, es una abominación, es una depravación. No estoy usando sino palabras de la Biblia. O sea, lo dice Dios, es una abominación. Algo abominable es algo que repugna, que es algo malo, que es algo que se rechaza, que es algo que no se acepta. Lo dice Dios, no lo digo yo. Lo cual no significa que no tengamos que tratar con amor y compasión a las personas.
pero que estemos claros que eso no puede ser bueno. Incluso la palabra de Dios dice que la práctica de la sexualidad es un pecado. Incluso, y lo digo despacio, lo digo con amor, que no entrarán en el reino de los cielos las personas que viven una vida de intimidad con el mismo tipo de sexo. Claro, no solo ellas, tampoco los avaros, tampoco los ladrones, tampoco los adúlteros, tampoco, o sea, hay toda una serie de listas que se nos dicen, no solo ellos, a menos que dejen de cometer el pecado y luego se arrepientan y ojalá dentro de nuestra Iglesia Católica se puedan confesar. Puede haber también alguna acción del demonio o de algún espíritu del mal, el motivo por el cual una persona tiene esa tendencia, sin duda alguna. Yo estoy convencido de eso. Todos los casos, me imagino que no. El año antepasado hablaba con un sacerdote chileno que ayuda mucho, ¿verdad? Grupos que están en esta situación y quieren dejar de salir de esa desviación. Sé que algunos ahora dirán, la ciencia dice que eso no es una enfermedad, no hablé de palabra de enfermedad, pero es una desviación. Ese texto también se utiliza en los documentos de la Iglesia. Y él me decía que los casos que había tratado, que eran muchos, decía, todos, yo no estoy de acuerdo con él, de todas formas, tienen que ver detrás de eso un espíritu del mal, que en alguna manera, por alguna razón, a veces no conocida, les lleva a esa tendencia. Cuando una persona se acepta como es, ora y pide ayuda, puede recibir también sanación. Hoy, cuando uno predica estas cosas, algunas leyes se lo impiden y hasta uno puede ir al preso o a la cárcel por decir que se busque ayuda, porque dice que como es natural, ¿cómo se va a buscar ayuda a algo que es natural? Algo que ha inventado la ideología del género. Yo conozco algún caso de algún homosexual que realmente quiso, al escuchar la palabra de Dios, salir de esa situación y por medio de la oración de sanación, el Señor lo ha sanado completamente. Y conozco algunos grupos en México que están ahora tratando juntos, no hablo juntos en cuanto a la ayuda, la búsqueda dentro de la iglesia a salir de su situación de homosexualidad o de lesbianismo. Y muchos de ellos se conservan castos. Cuando una persona, porque aunque tenga la tendencia, si no tiene relaciones íntimas, esa persona puede confesar y puede comulgar, está en gracia de Dios. Si la persona practica, no puede confesar ni puede comulgar a menos que realmente deje esa situación. Le preguntaron también al Papa, y vuelvo un poco hacia atrás, que si los hijos de homosexuales podían ir a la iglesia. Daban a entender recibir el sacramento del bautismo, la primera comunión, la confirmación, y el Papa dijo, por supuesto que sí. Incluso también pueden ir a la iglesia personas del mismo sexo que practican sin que deban practicar, ¿verdad? Según la ley de Dios, pero la iglesia tampoco lo rechaza. La iglesia está abierta para todos. Es más, todos somos pecadores y por eso nadie puede juzgar y condenar a nadie. El Papa dijo, por supuesto que sí. Esos tienen derecho también, los hijos, ¿verdad?, de homosexuales, a los sacramentos. Esas son palabras también de la orientación del Papa sobre esto. ¿Y a qué nos invita o a qué invita la iglesia a estas personas? Invita a ser castos, o sea, busquen ayuda, oren y manténganse en castidad. Sé que no es fácil, con la gracia de Dios es posible, sin la gracia de Dios no es posible. Le leo el número 2359 del Nuevo Catecismo. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Entonces, aquí viene ahora opciones. Primera opción,
resulta que X persona siente una tendencia a vivir con personas del mismo sexo. Cuando hablo de vivir, me entiendo convivir en la intimidad. Puede decir, la palabra de Dios no acepta esto. Me va a costar, voy a pedirle la gracia de Dios y yo voy a rechazar esta tendencia y voy a buscar ayuda profesional, de dirección espiritual, de sanación, para salir de esa situación. La mayoría de las veces la persona no quiere. En esa situación estás en estado de gracia. Si llegas a morir en estado de gracia, vas al cielo, o quizá pase por el purgatorio. Pero hay otros casos de personas que dicen, yo quiero hacer lo que me dé la gana, no me pueden discriminar, yo tengo esto y yo quiero, entre comillas, casarme. La iglesia no llamará matrimonio nunca una unión de esas, pero lo quieren llamar esa persona y voy a tener mi pareja. Bueno, es tu decisión, te la tengo que respetar, no te voy a tratar mal, pero no estás caminando en la gracia de Dios. Y también el nuevo catecismo, fíjese que es la doctrina de la iglesia. En el número anterior, 2357, dice así, reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Habla de la tendencia homosexual. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que lo presenta como depravaciones graves. Y cita el Nuevo Catecismo, Génesis 19, 1, 29, Romanos 1, 24, 27, Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, Primera Carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Hay muchos textos, hay muchísimos textos. Incluso tenemos ya en el Levítico el número 18, capítulo 18, versículo 22, que dice que es una abominación. Dice, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Ve, continúo la lectura del Nuevo Catecismo. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Esto dice la iglesia. Y esto lo dice el Papa. Pero es que esto lo dice Dios. Que me duele causarle sufrimiento a algunos de ustedes, sí. No se enojen conmigo. Les prometo orar con ustedes, orar por ustedes, por esa situación que viven, que es lo que realmente nos enseña. Yo creo que hasta aquí es suficiente la enseñanza que realmente quería dar sobre este tema, para que estemos claros de lo que realmente ha dicho el Papa, no ha dicho el Papa, dice la iglesia. Y oiga, esto no lo cambiará nunca la iglesia, como nunca aprobará la aprobación del aborto, jamás lo aprobará, porque no puede aprobar lo que Dios desaprueba. Bien, vamos ahora al segundo tema, que es el tema de Halloween. Ahora, el 31 de octubre, algunas personas en el mundo, y no son pocas, celebran una fiesta llamada Halloween. La palabra Halloween, que se toma luego, hace un resumen de otras palabras, significa víspera de todos los muertos. En algunas partes la llaman Noche de Brujas. ¿Y es algo dañino, es algo inocente o es algo realmente grave esto que estamos nombrando ahora? Pues les digo de antemano, mis hermanos, abran bien sus oídos, que probablemente el día más satánico que hay, el día más satánico del año, donde hay mayor número de atrocidades, es la noche del 31 de octubre, de Halloween. Es el día o la noche más satánico que hay. Ese día hacen misas negras. Ese día hacen sacrificios de seres humanos al demonio.
Esos días tratan de matar niños y algún sacerdote porque el demonio lo que quiere es sangre. Ese día hacen orgías pecaminosas. Ese día consagran a Satanás la humanidad, la familia, las naciones. Es un día de una tristeza tremenda. Se abren las puertas a Satanás, a brujos, a demonios, exactamente en esa fecha. Tomé este resumen de un sacerdote mexicano que está, da un pequeño video sobre este punto, pero bueno, es algo conocido también por quien les habla, en cuanto que llevamos años predicando en contra del Halloween. Y quisiera aprovechar la circunstancia para exactamente para compartir un poquito con ustedes el porqué de estas cosas. ¿Cómo surge este Halloween? Bien, tiene un origen en Irlanda, antes de venir Jesucristo, pero no como se celebra ahora. El origen es del tiempo de los celtas, ¿verdad? Y sobre todo lo practican y luego se ha transmitido a otras partes del mundo, los países anglosajones, el norte de Europa y ahora, imitando costumbres, también Estados Unidos e Iberoamérica. Para ellos, en esos tiempos, estamos hablando de los celtas hace 2000 y pico de años, el final del verano y el último día del año era el día 31 de octubre en su calendario. Entonces ese día terminaba el año y hacían una fiesta. Como los días empiezan a cortarse, el sol se pone primero, se pone más temprano y los días pues hay más oscuridad, ellos despedían a su dios, un dios pagano llamado Lugh, no sé cómo se pronunciará, el dios del sol para ellos. Las noches más largas, y creían que los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales. Fíjese, de ahí surge ya estos espiritismos. Pensaban que había que hacerle un culto al sol, porque pensaban que era Dios, estamos en el paganismo, y entonces ellos pensaban que al venir también la noche, como es un mundo de ocultismo, los muertos venían a visitar a los mortales. La costumbre de ellos era dejar comida y dulces afuera de las casas a manera de ofrenda para aquellos espíritus que venían aquí a la tierra a hacerse presentes. Y bueno, lo decimos ya de antemano, ¿para qué le ponían ofrendas de dulces y comida? Para que no les molestaran, para que no les hicieran daño. Y algunos decían, bueno, dale de comer, o sea, por si acaso. Esa era su costumbre. Encendían velas para ayudar a los muertos a encontrar el camino de la luz. De ahí también la costumbre ahora de colocar luz, ¿no? Y se hacían rituales purificadores para despedir el año. Eso ocurre el 31 de octubre. ¿Qué pasa? Que la iglesia tiene el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Y el día 2, conmemoración de los fieles difuntos. La iglesia, cuando entró en esa civilización, intentó ver cómo cristianizaba esas costumbres paganas. No se logró. Fueron tomando auge, hubo una especie de sincretismo que entonces, como decimos, mezclaba la gimnasia con la magnesia. O sea, querían mezclar el aceite con el vinagre, el cristianismo con esas cosas, y por supuesto que eso no sucede, no es posible. Y entonces siguieron ellos extendiendo todo ese culto y empezaron a hacer una serie de cosas que se las voy a nombrar algunas de ellas para que entendamos, resumiendo al final, el por qué algunas cosas se usan hoy y no se sabe por qué. Hoy, por ejemplo, hay la costumbre de los niños de pasar buscando caramelos en las casas y ellos usaban una frase, truco o trato, o trunco o dulces. ¿Qué significa eso? Eso significa o me da dulce o te amenazo o te maldigo. Eso es el significado. Hablamos de maldición. O sea, como los antiguos le colocaban los dulces, las frutas, y dice, si no le doy frutas, el espíritu del mal me maldice, el espíritu del mal me amenaza.
el espíritu del mal me castiga. Entonces hay gente también que cuando los niños ahora pasan, ¿verdad? Buscando caramelo, le tienen caramelo porque si no, me viene maldición, me viene mal. Ya eso es una superstición, evidentemente. Halloween, la calabaza. Aquí no tiene que ver eso de calabaza, cada uno para su casa. No. Es algo decorativo, ¿verdad? En nuestro ambiente. En Estados Unidos yo he visto que ponen cantidad de calabazas. En algunas partes las llaman auyamas, sobre todo en América Latina. ¿Y cómo se llama en el Paraguay la calabaza? ¿También calabaza? Calabaza. También calabaza. Bien. Es una expresión diabólica, ¿ok? La calabaza, porque le ponen unas figuras de dientes y de ojos que son de tipo satánico. Y además dentro va una vela que representa a las almas atrapadas en el purgatorio. Y recuerdan, es una leyenda, de un tal Jack O'Lantern, porque dice que según una leyenda irlandesa, fue condenado por el diablo a vagar por el mundo como un ánima en pena. Entonces el demonio, él quiso hacerle una jugarreta al demonio y el demonio lo castigó. Entonces lo puso a andar como alma en pena por todo el mundo y le colocó una fuego del infierno, una especie de brasa del infierno para que lo alumbrara en su vagar por el mundo. Entonces, cuando estamos colocando una calabaza con una vela dentro o una calabaza de esa manera, nosotros estamos adornando nuestra casa con una superstición, parte de leyenda, parte de superstición, y en alguna manera estamos diciendo también que nosotros aceptamos que el demonio dentro de la calabaza ponga algo que realmente nos incida. Yo sé que la gente no lo hace con esa intención, pero a la hora de la verdad se está repitiendo lo que a través de los siglos han hecho. Brujas. Según la tradición popular, son hechiceras que usan magia negra. Se dice que esta noche el diablo convoca a las brujas a una fiesta conocida como un aquelarre y por eso se les puede ver durante Halloween. Ahora, ¿qué es un aquelarre? Es una reunión de brujos y brujas con el demonio. Entonces, cuando alguien se viste de bruja o cuando alguien en Halloween se pone realmente un vestido de una, ¿cómo se llama? Una máscara, un disfraz de bruja, está dando también culto a esto. Gatos negros, que tienen fama de ser demoníacos y que traen mala suerte. De ahí viene una superstición, que si alguien se ve con un gato negro que le sale enfrente, no te va a pasar nada. El gato en sí no tiene nada que ver con el demonio. Simplemente que ahí en estas leyendas y en esta tradición veían el gato negro como una especie de figuración del demonio, de espíritus del mal. Velas simbolizan la luz del alma para ellos, usadas para iluminar el camino de los espíritus de los muertos, que esta noche vuelven para visitar a sus familiares. Uso de fantasmas y calaveras. Fantasmas, símbolos de ultratumba. Fantasmas, difuntos que vagan por la tierra en la noche de Halloween. Calaveras, representación de la muerte. Arañas y telarañas, pues son tejedores de los hilos del destino. El destino no existe, ni existe la suerte. Todo tiene una causa, causalidad, no casualidad. Para nosotros todo tiene una providencia, o algunos han inventado una palabra ahora, diosidencia. Las cosas no existen por una suerte, ni buena ni mala. Si queremos llamar a alguien suerte es otra cosa, pero el hecho es que la providencia de Dios y nuestro buen comportamiento son lo que nos traen cosas buenas. Pero el que siembra vientos cosecha tempestades, y eso no lo puede llamar luego que es mala suerte, que es un destino que estaba escrito, etcétera, etcétera. Bien, las telarañas es la intención de crear una ambientación misteriosa y enigmática. Hay gente que en la tienda, en la casa, ponen telarañas. Bueno, lo que están haciendo es creando una ambientación enigmática, misteriosa, medio oscura. El que está reinando en el ocultismo es Satanás, es el demonio. Algunos presentan también
sobre todo los de Halloween, el murciélago, que lo asocian a los vampiros y se invitan a la sensualidad, a la muerte y a ritos ocultos. Máscaras y disfraces. Vuelvo a tocar ese tema de máscaras y disfraces. Me parece importante. Dice así, máscaras quiere ser una protección para no ser detectado por los espíritus malignos. O sea, fíjese lo que ellos hacían. Y voy a decir ahora este punto. Vamos a ver. No sé dónde lo metí, pero bueno, no importa. Se lo vamos a decir de memoria. Bueno, los que usaban las máscaras lo hacían con esta intención. Primero, máscaras y disfraces. Los disfraces lo hacían para hacer un rito, ¿verdad? Que es un rito de espiritismo y un rito de paganismo. Número uno. Segundo, lo hacían para que los muertos, especialmente los que iban con malas intenciones, no les hicieran daño porque no los conocían, porque estaban disfrazados. Y había algunos que se disfrazaban para tomar los dulces, los caramelos de las personas que los ponían en la puerta, también sin ser conocidos. Pero disfrazarse de eso es disfrazarse del mundo del mal. Hoy a los niños le colocan una serie de disfraces. El disfraz también muestra que tenemos miedo a la verdad y que andamos en la mentira, que nos disfrazamos de algo que no somos. Si se dan cuenta, mis hermanos, es un culto a lo feo, es un culto a lo malo, es un culto a Drácula, es un culto a la muerte, es un culto al demonio. Y claro, el demonio se viste de ángel de luz. Los niños empiezan de una manera sencilla porque creen que es un carnaval. Y entonces la mamá, a veces el mismo colegio, prepara un día de Halloween y no se dan cuenta de que están dando un culto a las tinieblas, a algo que es de superstición, a algo que es del demonio. Veo también cosas que usaban ellos, los búhos, como amuletos. Ponían manzanas porque creen que la manzana le da buena suerte. Incluso la cáscara de la manzana la usaban para adivinar. Y además aquel que mordía primero la manzana decía que era el primero que se iba a casar al año siguiente. Así que yo me imagino a unas cuantas solteras que en ese culto que ponen la manzana dan el mordisco a ver si se casan. Son unas supersticiones terribles. Podemos reírnos un poco de estas estupideces, pero en el fondo vemos que estamos obrando no de acuerdo a la palabra de Dios. Se utiliza mucho también los colores, el color naranja como un color de energía, el color morado como un color de magia, el color oscuro como un color exactamente de oscuridad y de presencia del maligno. Mis hermanos, los católicos y los cristianos, también no católicos, no podemos celebrar Halloween. Es un culto que no es de Dios. Es pagano, es satánico, es oscuro. Miren, Dios mío que me equivoque, que no suceda este año. Pero todos los años desaparecen algunos niños. Todos los años secuestran a algunas personas. Todos los años hay cuestiones de muerte fuertes. Hay situaciones de impacto realmente mortal por el uso, la celebración de Halloween. Entonces, por lo menos ustedes, mis hermanos, no lo practiquen, no lo difundan. Ha habido gente dentro de la iglesia que para ayudar a los niños, pues no celebran Halloween, sino que los visten de santos. Y entonces a cada niño le ponen una imagen de un santo. Te van a poner el traje de Santa Rosa de Lima para que le pidas a Santa Rosa de Lima, por ejemplo, ¿no? O le vamos a pedir el traje, qué sé yo, del Padre Pío para que le pidas al Padre Pío de Pietrelcina. Una manera como de querer que no vayan a ese mundo de supersticiones. Algunos de ustedes dirán, este padre es más papista que el Papa. No, mis hermanos,
tenemos que prevenirles de peligros, de riesgos. Y como hay incluso algunos hermanos sacerdotes que desconocen, será la minoría, espero, que esta es una realidad, no predican de esto, sino que dicen, esas son tonterías. No son tonterías cuando causan tanto mal en el mundo, tanto mal en las personas, nos apartan de Dios. Y repito de nuevo, ¿por qué darle culto a la muerte, a las arañas, al, qué sé yo, como decía antes, al conde Drácula, o qué sé yo, al mundo del mal? Nosotros damos culto a los santos, por eso celebramos el Día de Todos los Santos, el día primero, y oramos por los difuntos que no vienen. Llamar a los espíritus sería espiritismo. No podemos nunca evocar a los espíritus. Hay que diferenciar rezar por los difuntos. Incluso las almas benditas del purgatorio, no todos los difuntos, pueden orar por nosotros y nosotros orar por ellos. Pero yo no puedo evocar, llamar a un alma de un difunto para que venga aquí a decirme algo oculto o, qué sé yo, obtenerme un poder para X cosa. Sería un demonio el que vendría. Solo un alma del purgatorio puede venir a pedir oración si Dios se lo permite y la envía, pero no porque nosotros evoquemos. Y esto es un mundo también de espiritismo. Y también en Deuteronomio 18, del versículo 9 al 15, dice que es una abominación para Yahvé, para el Señor, el practicar todos estos ritos extraños que realmente no nos dan vida. Es un poquito triste, por un lado, tener que hablar de estos temas, teniendo tantos temas bonitos que hablar. Pero si un sacerdote es como una persona que no denuncia el mal, es como un perro mudo que no avisa cuando llega el enemigo. Por eso sentí en mi corazón que tenía que tocar estos dos temas en este día por la cercanía que teníamos, y entonces ustedes con mucha atención, estoy seguro, lo han escuchado, algunos lo verán posteriormente en diferido, y yo quisiera también al final hacer una breve oración de protección para todos ustedes y para todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a dar tiempo para algunas preguntas. Muchísimas gracias, Padre Inocencio. Muchas gracias, como siempre. Y tiene muchos fans y algunos de ellos le felicitan por su cumpleaños, que yo no tenía ni idea. No sé si es hoy o ha sido un día de... Bueno, pero yo recibo los regalos hasta la próxima semana. Así que, Mauricio, tranquilo. No, mira, no cumplí años el 22, cumplí 75 años de edad. ¿Ok? Pues sí. Muchas felicidades. Estoy en Paraguay. Los cumplí aquí en Paraguay. Me vine el sábado pasado y aquí me hicieron, dentro de todas las medidas del protocolo, el cuidado y todo eso, hasta unos mariachis trajeron para una sorpresa, también unos mariachis como para celebración. Y ahí lo que hay que hacer es darle gracias a Dios por los años de vida para que realmente la honra y la gloria sea para el Señor. Gracias por lo que me felicitan y por orar por mí, que es el mejor regalo que pueden hacer. Pues lo haremos y muchas felicidades, Padre Inocencio. Empecemos, tenemos varias preguntas y a ver, nos preguntan que más o menos usted lo ha contestado, pero insistían en este tema. Las personas que no han tenido abusos, que no han tenido ningún problema de maltratos y demás, realmente no tiene ninguna explicación el tema de la homosexualidad. ¿Y cómo lo podemos explicar? Y perdón, ¿cómo le podemos explicar a nuestros hijos o los menores que son familiares pues, de estas personas homosexuales o lesbianas, digamos? Sí, el nuevo catecismo usaba una expresión, después voy a decir algo más, que pues la leí, decía que muchas veces no hay explicación que se consiga en ese momento. O sea, dice así, presentan tendencias homosexuales e instintivas, y decía que la psicología no ha logrado todavía entender por qué esos instintos. Pero mira, yo voy a poner alguna razón que existe. A veces tenemos problemas también de nuestros ancestros.
No todos los que están conectados ahora se conectaron hace ya unos meses. Hablamos de que necesitamos de una sanación intergeneracional. Es posible que alguno de nuestros ancestros haya practicado estas cosas, se haya metido en el mundo de la impureza y que realmente nos transmitió, no el pecado que no se transmite, esto es sumamente importante, no se hereda, pero alguna tendencia es posible. Algunos casos pueden venir de nuestros ancestros. Algunos casos pueden venir de algún espíritu de impureza que ha entrado también en la familia, en nuestro padre, en nuestra madre, en algún hermano, etcétera. A veces, por ejemplo, viendo pornografía, y donde también en la pornografía a veces se pueden ver imágenes de este tipo, viene la curiosidad. Y mira, ahora tenemos una razón también. La ideología del género le dice ya a los niños de 4 o 5 años que eso es normal y que tienen que practicar a ver qué es lo que les gusta. O sea, ahí tenemos una rendija, tenemos qué sé yo, un campo abierto de que muchas gentes intenten por la curiosidad ver, y si tienen un problema a veces por rebeldía también. Y bueno, hay razones que realmente no entendemos. Decimos alguna de esas también, la manera de educar la mamá, la manera de educar los tíos, las tías, todo eso tiene mucho que ver. La figura del padre también es sumamente importante, sin que tenga que ser casos de violación necesariamente. Pero hay muchos casos de violación que ese es el origen y la causa. ¿Otra pregunta? Sí. Usted ha dicho que en parte eran víctimas las personas homosexuales y realmente no pueden ir al cielo. Si son víctimas, ¿por qué no pueden ir al cielo? No, yo no dije que no podían ir al cielo. Bueno, usted ha dicho... un momentico, van al cielo si no tienen relaciones íntimas. Vale. No van al cielo si mueren teniendo esas relaciones sin haberse convertido. ¿Por qué? Pero es que el tener una tendencia no significa que la persona esté obligada a hacer eso. ¿Entiendes? Uno tiene una serie de tendencias y tiene que decir que no. Pongo un ejemplo. Un hombre le puede gustar una mujer que no sea su esposa. Es una tendencia, pero puede decir que no. Una persona puede gustar decir, voy a la droga, no, pero puede decir que no, eres libre. O una persona puede decir, pues me gustaría, qué sé yo, robar lo que hay ahí, tengo una tendencia, pero puedes decir que no. O sea, no quita la libertad, ¿verdad? No quita la libertad, la tendencia que hay. Aparte de que hay muchos grados, uno siempre es libre de escoger. Por eso la iglesia nos invita a la castidad. Así como hay gente que es célibe, hay gente que se consagra a la vida religiosa. El sacerdote que les habla es célibe, soy célibe, evidentemente. Y pues me pueden gustar las mujeres por ser normal, pero yo he hecho una elección, ¿verdad? De entregarle a Dios mi vida, mi sexualidad, precisamente por el reino de los cielos. Y cualquier persona también, aun cuando tenga determinada tendencia, incluso de este tipo, puede también decir que no. Entonces, no es que sea el hecho de ser víctima significa que la persona ya se va al cielo o al infierno. No, va por la conducta que tiene. Y no hay que juzgarla, porque Dios solo sabe qué grado de libertad tiene y qué conocimiento tiene también al respecto. Muy importante. Sí, ¿qué piensa la Iglesia sobre la adopción de hijos, digamos, de personas homosexuales, y comparado con los matrimonios heterosexuales, digamos, católicos? Yo no he leído en ningún documento que la Iglesia se haya pronunciado directamente sobre eso. Te doy mi opinión. Sí. Y la Iglesia, en una buena parte de lo que uno ha leído, no está de acuerdo con que hagan adopciones, porque se va a crear una confusión en el niño, aunque digan que no. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Pero por qué dos papás? ¿Por qué dos mamás? O sea, hay una serie de cosas. Además que ahora estamos inventando una serie de disparates. Entonces resulta que la que es mujer, pero es lesbiana, va a poner el óvulo. Y el hombre que no se considera hombre va a poner el espermatozoide. Y de pronto a lo mejor lo meten en un vientre alquilado. Y a lo mejor esa mujer dice luego que ese es su hijo. Pero entonces nos dicen que tiene que venir para acá. Pero resulta que luego estas dos personas que están unidas, uno se separa del otro. Y al final es un arroz con mango.
y se crean unas situaciones dificilísimas. Lo ideal, mira, todo hijo tiene derecho a sus padres. Y yo creo que ahí entraría la doctrina de la iglesia, aunque yo no lo haya leído en un documento. Pero el niño tiene derecho a tener su papá y su mamá. Y habrá un chiste malo para que los que están muy tensos pues se sonrían un poco. Mauricio, ¿tú sabes, has oído hablar del chupacabras? ¿El demonio? No. ¿El chupacabras? No. No. Ya veo que no has oído hablar. ¿Tú sabes quiénes son los papás del chupacabras? No. Chupapá y chumamá. Bueno, eso no es un chiste, nada más que un chiste para que la gente se sonría un poquito. Mira, si los hijos tienen derecho, los padres tienen derecho a tener hijos, los hijos tienen derecho a tener padres. Lo normal en el plan de Dios es que realmente el niño viva con su papá y su mamá. Entonces la iglesia, desde ese punto de vista de orientación general, no está de acuerdo con la adopción. Ahora, a nivel de documento, trataré de averiguar un poquito más, de informarme y para poder responder sobre ese punto, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta? Hablemos de Halloween, sobre todo de que en los últimos años se ha extendido tanto, se ha puesto de moda, hay centros comerciales totalmente dedicados, parques de atracciones. Bueno, aquí en España al menos hay un boom, que me imagino que en Sudamérica y Estados Unidos, igual. ¿Eso significa que Satanás es mejor en marketing que Jesucristo, que Dios, que nuestro Señor, digamos? ¿Qué pregunta más profunda? Dios claro, mío. es que... Mira, en primer lugar, Jesucristo no hace marketing. Él no hace falta. Usa el amor y dar su vida por nosotros y nos llama a la libertad, evidentemente. Así que Jesucristo no hace marketing. La señal de su amor y de su victoria es la cruz. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Este es el punto. Comencé con esa frase del profeta Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y segundo, pues hay gente que practica estas cosas, sí, porque les da también dinero, la sociedad de consumo. Entonces, en lugar de ser astutos como cristianos, como luz, pues cogen la astucia del enemigo y del mal. Evidentemente, el demonio sabe que le falta poco tiempo y está luchando porque va a ser amarrado, como dice la palabra de Dios, por un tiempo, y al final, pues vencido por el Inmaculado Corazón de María. Y él actúa. Por eso el demonio es una realidad. Hay que darnos cuenta y hay que vigilar y orar para no caer en la tentación. Pero el Señor está siempre con nosotros y está dándonos siempre su amor, su espíritu, hasta su cuerpo, su sangre, para salvarnos. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Qué recomendaría a todos los católicos que hagamos el día de Halloween, digamos, el día de todos los santos? Muy bueno. Primero, invocar a los santos, ¿ok? Que son un poderoso ejército, como lo son también los ángeles de Dios. Segundo, imitar sus virtudes. Tercero, ese día, si han abierto los aforos de las iglesias o los templos, ir a la misa, porque es fiesta de verdad, honrando a los santos. Y luego, quizá informándonos un poquito más, porque es una mina, la vida de algún santo que no conozcamos y leer también la vida de los santos. Algún sacerdote estaba invitando a los obispos a hacer un exorcismo magno sobre sus diócesis para expulsar al demonio y al demonio de Halloween. O sea, van a hacer un llamado a los obispos y sacerdotes exorcistas a que hagan un exorcismo magno, grande, que significa esa palabra, e invitan también a los sacerdotes a hacer la oración del exorcismo sencillo de San Miguel Arcángel, los que no sean nombrados exorcistas, también en honor a San Miguel en la lucha de esto. Ahora, siempre el Santo Rosario tiene un gran poder y siguiendo las enseñanzas de la Gospa, la Virgen María, que aparece en Medjugorje, ayunar a pan y agua también ayuda mucho a vencer el maligno. Entonces, una buena confesión sería maravilloso, una buena comunión, Santo Rosario, ayuno a pan y agua, es lo que creo que hay que hacer para realmente defendernos del mal y tener la vida en abundancia.
Otra pregunta. Y tenemos que hacer algo, ¿nos recomienda algo en nuestras casas para cubrirlas, para protegerlas, para bendecirlas? Primero, muy bien, primero la parte negativa, no usar nada de lo que está usando Halloween. Yo les nombré ahí una serie de cosas, ¿verdad? Disfraces, qué sé yo, búhos, naranjas, manzana, colocar todo eso, nada de eso. Fuera todo eso. Segundo, agua bendita, que es un sacramental extraordinario, usar el agua bendita. Tener siempre alguna imagen bendecida del Señor, de la Virgen, de algún santo y pedirles y orar. Dios siempre nos escucha y evidentemente eso tiene mucho poder. ¿Y por qué la Iglesia no ha programado una oración, un rezo o una actividad conjunta para contrarrestar a Halloween, ¿no? Pregunto. Bueno, habría que preguntárselo a la Iglesia, en verdad. Yo no soy la Iglesia, ¿no? Yo creo que no se le ha dado importancia, la importancia que tiene, pero cada vez se da cuenta más de la situación satánica que hay. Claro, la Iglesia no lo ha hecho a nivel mundial, pero hay obispos que lo han hecho a nivel de su diócesis, sacerdotes a nivel de su parroquia. En este caso, quien les habla, pues lo hago a nivel de mi ministerio, es un ministerio de evangelización, lo estoy haciendo también en este momento y culminaremos con una breve oración al respecto. Pero sí, la Iglesia debe anunciar un poco más claro también con algún documento que esto es un mundo satánico, que es un mundo del mal. Es que, claro, sobre todo lo venden como una gran fiesta para los niños, ¿no? Para los más pequeños. Claro. Crecen, sí. ya lo interiorizan, ya lo familiarizan y parece que Halloween, bueno, es como, no sé, como fin de año, como Navidad o como, no sé, es una fiesta grandísima. Una especie de fiesta de carnaval. Y eso, a los niños se sienten mal porque a mí no me disfrazaron y porque a mí no me dejaron ir a esa fiesta. Al niño hay que hacerle algo alternativo. Sí. Otro tipo de fiesta, ¿verdad? Una piñata, no sé si todos saben lo que es una piñata, una reunión, se invoca a los santos. O sea, eso para los padres creyentes. Pueden hacer una fiesta paralela para los niños de una celebración alegre, pero sin que esté ligada a Halloween y explicarle aquello no es para nosotros porque no es bueno, porque esa gente luego va a correr riesgos, ¿verdad? Y realmente es así, a veces se corren riesgos. Y tristemente escucharemos alguna noticia de cosas muy graves en el mundo por ese día. Acuérdense que es el día más satánico del año, que más cosas feas suceden. No todas van a salir a la luz, pero porque el demonio es el del ocultismo. Pero a los niños hay que prepararlos también de esa manera. ¿Otra pregunta? Ya estamos. Solo comentar que, bueno, al menos aquí en Barcelona, algunas parroquias organizan el Halloween. Es decir, la esperanza vencerá. En lugar de Halloween, Halloween's. La esperanza vencerá. No es una fiesta, una celebración bonita, porque los niños se visten de santos. En algunas parroquias organizan una especie de desayuno con chocolate y demás, y se hace un poco también de comunidad. Y bueno, y por la noche, en otras, hay algunas parroquias que hacen 8, 10, 12 horas de oración para prevenir lo que pasa fuera de la parroquia, ¿no? Viste que diste la respuesta de la pregunta que habías hecho antes. Sí, pero bueno, son preguntas. Tenías que hacer la pregunta porque alguien la había hecho, por supuesto, y te agradezco mucho esa parte que has dicho porque ahí nos das una lucecita muy concreta sobre eso y damos gracias a Dios porque en Barcelona están haciendo estas iniciativas. Muy bien. Vamos a hacer una breve oración. Sí, una oración de sanación para Inocencio y bueno, y muchas gracias. Haga la oración y luego nos despedimos. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te hemos invocado al inicio de esta conferencia, sabiendo que tú nos das la sabiduría, la luz y que eres el poder del Padre y del Hijo, que ahora en unión con la Virgen y la Iglesia haces presente la salvación de Jesucristo en el Monte Calvario para cada uno de los que te invocan con fe. Perdónanos si alguna vez hemos ido equivocadamente, por ignorancia o quizá intencionalmente a una de estas fiestas paganas de Halloween. Y si alguno de nuestros familiares están involucrados en esas festividades, perdónanos y que realmente
nos traigas la misericordia de Jesús. Tú mismo eres la misericordia hecha persona, para que nuestras familias se vean protegidas de la acción del demonio, los espíritus del mal y todo este mundo de paganismo, de sincretismo. Y tú, Virgen Santísima, cúbrenos con tu manto de amor. Pisa con tu pie la cabeza de la serpiente enemiga. Como sacerdote y ministro de Jesús, además de pedir tu invocación, tu protección en esta invocación, pido la protección de San Miguel Arcángel, de los 9 coros angélicos, del glorioso San José, terror de los demonios, del misterio de la comunión de los santos, de las llagas de Cristo que se está celebrando en sacrificio en los altares del mundo en la Santa Misa, para que seamos libres del mal. Y pido que el Padre Celestial sea glorificado, que haya milagros de poder sanador y liberador en este día, en esta semana, el 31 de octubre, ese fin de semana también. Y concédenos, Señor, lo que tienes preparado para nosotros y no hemos sabido pedir. Tú que vives y reinas por los siglos eternos. Y te pido de un modo especial por aquellas personas que tienen algún miembro de su familia con tendencia a la homosexualidad o al lesbianismo. Y también por aquellas personas que tienen personalmente esa tendencia. Yo sé que tú les amas, que tu misericordia es infinita y que nadie puede juzgar ni condenar, pero pedimos por ellos, Señor, para que realmente sean felices, no en su estado de pecado, sino que sean felices, Señor, si es que ellos realmente están conviviendo íntimamente. Si no están viviendo íntimamente, no es situación de pecado, pero que realmente su situación la puedan superar, parecerse a los verdaderos santos y realmente a lo que la naturaleza y Dios han creado para nosotros. El que nos creó macho y hembra, solo creó varón y mujer y no creó otro tipo de géneros o de sexualidades. En tu nombre, Señor, yo bendigo a esta audiencia y a quienes nos van a conectar en diferido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias por su felicitación y gracias por las plegarias y oraciones que han elevado y van a seguir elevando también.